Dios les bendiga a todos. Es, como siempre, motivo de estar agradecidos con Dios el poder estar juntos como familia, como una gran familia cristiana. Es todo una noticia, toda una celebración, comenzar una nueva serie de predicaciones. Y esta serie tiene una especial connotación debido a que vamos a hablar de un capítulo en la Biblia del que muchas personas hablan, escriben, predican, enseñan, en fin, un sinnúmero de cosas. Y lo digo así porque, por ejemplo, algunos grandes teólogos dicen de Romanos 8 que es el capítulo más importante dentro del concepto espiritual y teológico de la salvación. Bueno, son sus conceptos propios. Toda la Biblia es importante, por supuesto. Uno de ellos dice que es el capítulo trascendental. Así lo llaman, el capítulo trascendental. Otro dice, con algo de vehemencia, dice, el capítulo 8 es un capítulo que de ser desconocido por los cristianos, tales cristianos no tendrán un concepto claro de lo que es su salvación. Entonces habría que hacernos la pregunta, ¿conocemos el capítulo 8 de Romanos? Si usted lo conoce, está en el lugar correcto, porque va a conocerlo mejor. Si no lo conoce, está en el lugar correcto, porque lo va a conocer. Pero para ello hay que venir a la serie de predicaciones. ¿Está bien? Hagamos un compromiso, y es que si usted no puede venir algún domingo, entonces en el jueves más o menos se está publicando la predicación del domingo anterior. Entonces no va a tener excusa, usted va a poder ir estudiando con nosotros el capítulo 8 de Romanos, incluso si algún domingo no puede venir. Yo le invito a que venga cada domingo, como hoy, con su propósito claro, y es aprender, entender mejor qué es lo que enseña la Biblia, y en especial este capítulo, sobre nuestra salvación y otra cantidad de cosas, la vida espiritual, la vida en el Espíritu Santo, tantas cosas que hablaremos en este capítulo 8. Todos están invitados a eso. Quiero animarles a que inviten a otros, quiero animarles a que reten a otros a que participen de esto, bien sea porque vengan o porque nos sigan en las redes sociales con los videos que publicamos. Muy bien, el nombre de nuestra serie, Romanos 8, el capítulo ¿más qué? Grandioso, importante, trascendental, como queramos llamarlo, de la Biblia, hablando de su gran mensaje sobre vida eterna, salvación y la vida espiritual. Y hoy específicamente hablaremos de el siguiente tema: estamos libres de culpa, estar libres de culpa. Ahí está en su material, ahí está en su hojita, quienes recibieron el material, libres de culpa. Para entenderlo mejor, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, estos son los versículos que estudiaremos hoy. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se lo puedo repetir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y queda uno, con todo respeto lo digo, como el caballo en el hipódromo, listo para partir al leer hasta aquí nada más. Yo quiero animarlo a que lea todo el capítulo en su casa, estúdielo, comience a leerlo en varias versiones de la Escritura, porque estos 5 o 6 domingos estaremos hablando sobre este capítulo de manera detallada. Hoy entonces hablaremos de estar libres de culpa. ¿Alguno aquí se ha sentido culpable alguna vez? Yo creo que todos nos hemos sentido culpables, pero quiero ir más allá.
La mayoría de los seres humanos permanentemente se sienten culpables, nos sentimos culpables. Porque uno recuerda situaciones específicas, pero si tú revisas, a diario nos sentimos culpables. ¿De qué? De nuestros errores, de nuestros incumplimientos, de nuestros malos momentos, de nuestras malas reacciones, tantas cosas que van sumando en ello. Hoy hablaremos justamente de lo que usted y yo experimentamos con respecto a sentirnos culpables, pero ¿cómo nos ve Dios con respecto a nuestra culpabilidad? Porque, por un lado, sentirnos culpables no es garantía de que estamos bien. O no sentirnos culpables de algo tampoco es garantía de que estemos bien. De hecho, hay muchas personas que sin tener una vida muy desordenada, muy problemática, están sintiéndose culpables permanentemente. Y otros que llevan una vida de total desenfreno y se sienten bien. Antes están buscando la manera de hacer aún más cosas malas. Antes como que están afanados por seguir invirtiendo, patrocinando sus errores, su problemática, su maldad. Mire, hermanos, hay un pequeño video que quiero mostrarles de la condición de estas personas en El Salvador. Seguramente usted ya lo ha visto en redes antes, porque es muy frecuente que nos lleguen a nuestras redes sociales. Es la condición de estos hombres en estas cárceles. Solamente tenemos unos segundos para mostrarles que han perdido su libertad consecuencia de sus malas acciones. Solamente pusimos unas pequeñas, unas cortas imágenes, porque es que hay otras que son realmente violentas. Yo no sé si usted ha visto en la internet, en sus redes, cómo los atrapan, cómo los incluso golpean, cómo los cargan, cómo los mueven, en algunos casos debido a la problemática carcelaria en estos pueblos, permanecen en condiciones difíciles, como aquí en Colombia, como aquí el tema carcelario en el país, con hambre, con frío, con enfermedades, una cantidad de cosas porque han perdido la libertad. Muy bien, déjeme decirle lo siguiente. Estas personas están en esta condición porque incumplieron la ley. Hicieron algo malo, los atraparon, los sindicaron, los sentenciaron, los condenaron y ahora están pagando sus faltas, sus errores. ¿Y cuál es la forma en que nuestra sociedad ha determinado que se pagan esas faltas? Pues cumpliendo con un tiempo determinado en prisión. Esa es la manera, aunque en algunos países hay algunas penas adicionales aún más fuertes. En la mayoría de países esta es la forma de castigar el mal comportamiento. ¿Qué llevó a estos hombres a estas prisiones? En el caso de El Salvador, a lo que más se le está peleando, como que más trabajo se le está dedicando por parte del gobierno, es a acabar con las famosas pandillas. Y son miles de hombres que han ido atrapando de a poco y los están metiendo en las cárceles. Y bueno, eso ha sido noticia mundial por todo el trabajo que se está haciendo en El Salvador por estos días con el gobierno de su actual presidente. Estos hombres cayeron seguramente en drogas, en violencia, en asesinatos, maltratos, en secuestros. Hay varios de ellos por varios crímenes, por varios delitos, y ahí están sindicados y ahí van a pasar por muchos años. Esa es la esclavitud de ellos, esa es su prisión, esa es su cárcel por sus problemas. Pero yo quiero decirle hoy que es una de las mejores formas de mostrarles a todos que es la condición en la que se encuentra toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero ¿cómo así, pastor? Si yo aquí estoy libre, ahorita salgo de aquí de la iglesia, me voy a mi casa, pienso ir a pasear, pienso ir al centro comercial, pienso salir con mis hijos o pienso hacer esto, estoy libre. Bien, una persona que no tiene a Cristo, que no ha conocido a Dios, que no ha determinado convertirse, volverse un hijo de Dios, está esclavo del pecado, está esclavizado por las
acciones propias de una naturaleza pecaminosa. Hay una esclavitud sobre su vida. Tiene cadenas también, tiene grillos, tiene esposas que le atan, que le esclavizan. Pueda que no sean visibles, pueda que nadie las pueda percibir de manera visual, pero son realidad. La Biblia enseña que una persona sin Cristo es esclava, que una persona sin Cristo está muerta espiritualmente, que una persona sin Cristo es víctima de la consecuencia del pecado, es víctima de la consecuencia de su incredulidad, es víctima de sus errores, pagará las consecuencias de todas sus injusticias. Por eso esta frase que está en su material, en nuestra idea central, léala por favor ahí, porque a partir de ahora vamos a tomar algunas notas. La obra de Jesús nos hace libres de toda culpabilidad. La obra de Jesús nos hace libres de toda culpabilidad. En primer lugar, leyendo el versículo 1, quiero decirles que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dice que no hay ninguna, pues no hay ninguna. Y ahí comienza algún tira y afloje en la parte doctrinal, la parte teológica, y hoy esperamos darle luz sobre algunos aspectos en esta área. Escriba por favor el primer punto. En Cristo no hay condenación. En Cristo no hay condenación. No sé si usted haya dimensionado de manera completa, cabalmente, lo que significa tener a Cristo en nuestro corazón. Y aquí quisiera dirigir mis palabras a todos, por supuesto, pero haciendo énfasis en especial en aquellos que están comenzando su vida cristiana, en aquellos que estuvieron lejos de Dios y están volviendo a congregarse. Quiero dirigir mis palabras a los más jovencitos, a los adolescentes, pensando en cuál fue mi experiencia cuando tuve 14, 15 años, hace mucho tiempo. Y es que cuando conocí del Señor en esa edad, me hablaron de Cristo y amé escuchar el mensaje del Evangelio, pero solo hasta unos años después dimensioné la obra tan poderosa de nuestro Señor Jesús por nosotros. Y nuestros adolescentes, nuestros hijos pequeños que están en la iglesia, se enamoran de la iglesia, se enamoran de servir a Dios, se enamoran de caminar en esta familia, pero infortunadamente muchos de ellos, no todos, no han tenido la experiencia fabulosa de enaltecer, de engrandecer lo que hizo Jesús por ellos, de conocerlo profundamente. Mira, hermanos, la Biblia enseña que la condición del ser humano es de completa perdición, de condenación. Y la Biblia enseña que en Cristo toda esa condenación desaparece. ¿Qué es una condenación? ¿Qué es la condenación? ¿Qué es la condena? Una condena es lo que en el argot profesional, legal, jurídico, civil, se conoce como la suma de una sentencia que trae consigo un castigo. Es decir, la persona sin Cristo, la persona que no ha conocido a Dios, es una persona que está en estado de condenación. Quiero aclarar esto. No es que una persona se condena por el camino. La equivocada enseñanza de algunos es que el niño nace sin pecado original. El niño nace en estado santo y después cuando crece el niño se corrompe porque esta sociedad lo corrompe. Y entonces ahí entra en condenación. No. Todo ser humano que viene al planeta desde su día cero o antes de la gestación está en un estado de condenación. Esa es la situación de la raza humana desde Adán. Nacimos en pecado. No hay cómo quitar eso de manera médica o por parte académica, otra manera de quitar esa situación de una persona. Naces en condenación. Pero cuando comienzas a conocer de Cristo y crees en Él y ahora vives para Dios,
Dice la Biblia que a partir del momento en que crees en Jesús, a partir de ese instante, eres libre de esa condenación. Te lo voy a explicar en otras palabras. No es que vayamos a ser salvos. Usted y yo no vamos a ser salvos. Usted y yo somos salvos. No es que Cristo murió, hoy tú crees y para aquel día entonces te vas a salvar. No funciona así. Cristo murió, hoy tú crees en Él y a partir del momento que crees eres salvo. La consecuencia del pecado, el castigo del pecado, la condenación en ese momento es anulada de sobre tu vida. Es quitado la consecuencia de ese pecado de sobre ti. Eso lo logra solamente el hecho de creer en Jesús, porque no hay otra manera de acceder a un estado de salvación sino el hecho de creer en Jesús. Algunos dicen haciendo buenas obras, haciendo aquello, yendo a tal lugar. Es que si tú practicas tales cosas, no hay nada adicional que se pueda hacer. Miren esta frase. Es que nosotros somos salvos por fe. Cuidado, no es cierto. Si tú y yo fuéramos salvos por fe, sería por obras. Nosotros somos salvos por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué es lo que hace la fe? Nos acerca a Jesucristo. No es por fe, es por tener en Jesucristo nuestro salvación, nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo vamos a Jesucristo? Por la fe que Dios ha puesto en nosotros. Claro que hay que tener fe, pero quiero aclararle con esto que no puedes poner ninguna cosa antes, ninguna actividad, ninguna práctica, ningún acto espiritual, ningún sacrificio, nada antes de Jesús. Lo más importante, lo trascendental, lo que tienes que hacer es ir a Jesús y creer en Él para ser libre de condenación. Voy a usar otra frase. Usted y yo estábamos definidos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de la herencia desde Adán y toda la condición humana, al infierno, a la condenación eterna. Pero Cristo nos salvó. Pero Dios, por medio de la obra de Jesús, nos redimió. Él nos escogió y nos llamó para vida eterna. Pastor, ¿y qué hago yo? ¿Cómo hago para permanecer? ¿Será que yo puedo llegar hasta el final en esta vida cristiana y llegar así a la salvación? Quiero mostrarle por este capítulo 8 que usted y yo hemos sido llamados para estar con Él hasta el final de estos días humanos e irnos con Él a la eternidad. ¿Cuándo va a ser eso? En una de nuestras enseñanzas de esta serie de predicaciones. Hermanos, no hay condenación. Uy, pastor, venga, explíqueme algo. Si no hay condenación, si ya el pecado no está esclavizándonos, porque eso dice la Escritura, ya no somos esclavos del pecado, si ya fuimos libres del pecado y todo eso, entonces ¿por qué yo todavía hago lo que hago? Y pienso lo que pienso, y escucho lo que escucho, y miro lo que no debo ver, y digo lo que no debo. ¿Por qué todavía estas prácticas? Bueno, permítame, ampliamos un poquito esto a continuación. Quiero que escriban la letra A, por favor. Se detiene el castigo. Se detiene el castigo. ¿Qué significa estar libre de la consecuencia del pecado, de que no hay condenación? Que se detiene el castigo. Y escriban la letra B. Hay un condicionamiento. Bueno, si hay una responsabilidad humana en todo esto. ¿Qué dice el versículo? Por favor, regálamelo. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que creen, sí, Señor. Ok. Es decir que esta gran bendición, este regalo incalculable, tiene que ver con el hecho de que nosotros hayamos creído en Jesucristo. Miren, señor, señora, deje de creer en lo que usted quiera. En sus años de vida,
en lo que ha pasado con usted hasta ahora, ha creído muchas cosas y algunas de esas cosas ha dejado de creerlas y ahora cree otras, cree en otras. No hay problema, no hay problema. En su trabajo, en su pensamiento de la vida, en los temas sociales. Algunos han cambiado de bandos políticos, ¿cierto? Hoy en día los que están a favor de, hace un par de años eran enemigos y en 8 meses volverán a ser enemigos. Eso es un tema complicado. Y nosotros mismos vamos ahí atrás de ellos, siguiendo ejemplos y bueno, siguiendo. Dejamos de creer en personas, dejamos de creer en instituciones. Pero hermano, en lo que nunca puedes dejar de creer es en Jesucristo como el Salvador. Todo lo demás te podrá traer algunas consecuencias, el dejar de creer, pero nunca dejes de creer en Dios. Nunca dejes de confiar en el Señor. Nunca dejes de creer en la poderosa palabra de Dios. Nunca dejes de creer en Jesús. ¿Cuál es el condicionamiento para todo esto? Que hay libertad, que hay una salvación hermosa, que no hay ninguna condenación para los que creen en Jesús. Y hay una adicional: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no voy a ampliarlo, esto lo vamos a ampliar en la tercera enseñanza, más o menos. Andar en la carne, andar en el Espíritu. Andar en la carne, andar en el Espíritu. Es decir que a los que están en Cristo se les nota, porque no andan en la carne, andan en el Espíritu. Es un tema muy matemático, muy lógico, creo que es la expresión, muy lógico, ¿cierto? Si ando en Cristo, si estoy en Cristo, no ando en la carne. Conclusión, o mejor, antítesis. Si ando en la carne, es porque no estoy en Cristo. Del capítulo 1 al capítulo 7 de Romanos, Pablo hace una presentación increíble de la condición del ser humano. Increíble, maravillosa, porque explica de manera detallada lo mal que estamos. Mire, esos capítulos del 1 al 7 dicen, por ejemplo, porque la paga del pecado es la muerte, porque estamos destituidos por el pecado que hay en nosotros. Mire, la Biblia dice, en esos capítulos dice, no hay ni uno bueno, todos están corriendo tras lo malo. No hay quien busque a Dios, no hay quien ore, no hay quien asista con frecuencia a una vida espiritual o busque una vida espiritual consistente. Y Pablo es vehemente en esos capítulos. Y en el capítulo 7, pero hay un Salvador, pero hay una posibilidad. Y el capítulo 8 presenta a Cristo como Salvador. Todo para que hoy comencemos pensando en esto. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Por eso, escriban el segundo punto, por favor. En Cristo somos libres. En Cristo somos libres. El versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La condición de una persona sin Cristo es estar bajo la ley del pecado y bajo la ley de la muerte. Esa es la condición. No es realmente difícil entender la situación de estos reclusos en el plano físico. Oiga, dignos de compasión, ¿cierto? Algunos diremos, pobrecitos, ¿sí? Les toca duro. Otros, por ejemplo, los que fueron afectados por ellos dirán, bien hecho, se lo merece, ¿cierto? Porque, sobre todo los directamente afectados. Una cosa es verlo desde afuera, no conocer el tema. Otra cosa es ser el papá de una mujer violada por ellos o el papá de un muchacho asesinado por ellos, ¿cierto? Es muy diferente. Pero tú ves la situación de ellos y se le mueve el corazón a uno por el sufrimiento que están viviendo, perder la libertad por esa situación. Miren, hermanos, la Biblia dice que enseña que esa es la condición de un hombre sin Cristo. Ahí es donde uno entiende al que está en la calle delinquiendo. No entiende, o mejor, no justificamos su delito. Pero ¿cómo verlos con otros ojos, no? Con rabia porque les falta Cristo en su corazón. No han creído en el Señor. Cuando ves al drogadicto, al habitante de calle,
no todos los habitantes de calle son drogadictos, pero cuando ves a alguien que está sumido en los vicios, que se te acerca, a mí eso me da duro. Y a veces me incomoda, porque no es cómodo. O sea, perdónenme si suena equivocado, pero es complejo. Pero, ¿saben qué nos separan de ellos? ¿Qué nos separa de ellos? La diferencia entre ellos y nosotros, entre el borracho, el delincuente, los de cuello blanco, como decimos aquí, refiriéndonos a los que no están en la calle, pero son personas muy malas. ¿Qué nos separa con ellos? Cristo. Si no fuera por Cristo, nosotros estaríamos igual o peor que ellos. Mira, si no fuera por Cristo, muchos de nosotros ni cédula hubiéramos sacado. Ni cédula. Porque quién sabe cuál sería nuestro presente, nuestra vida sin Cristo. Pero aquí la Escritura está diciendo, en Cristo Jesús encontramos libertad de la ley del pecado, de la consecuencia del pecado y de la muerte. Por consiguiente, escriba por favor en la letra A, somos libres del pecado. Y aquí necesito gastar un par de minutos para explicarles algo. Somos libres del pecado. Si usted tuviera que irse de aquí en este momento, tuviera que salir del auditorio y se va con esta frase, soy libre del pecado, eso le podría dar para una mala interpretación bíblica, sin irse con esta explicación. Entonces, no se vaya a mover, por favor, de aquí. Cuando la Biblia dice que somos libres de la ley del pecado, libres del pecado, se refiere no a que dejemos de pecar. ¿Alguno de ustedes pecó hoy? Uy, qué iglesia de santos que tenemos aquí, maravilloso. ¿Cuántas veces peca usted por día? Deme un supuesto. ¿Una? ¿2 veces? Si aquí hay alguno que solo peque una vez, el próximo domingo yo me siento y usted viene aquí y expone esto que estamos predicando porque hay que aprenderle. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Yo voy a hablar por mí. Yo creo que por lo menos uno peca 5 veces al día. Bajito. Pero dejémoslo en 5. Hagamos un negocio, ¿sí? Pequeño. 5. Ustedes dirán, ¿y qué pastor tan santo? No, puede ser peor todavía. Puede ser peor. Pero dejémoslo en 5. O sea que al año, ¿cuántas veces pecaría? Al año. 1,700, 1,800. 1,800 y algo más. Casi 2,000 veces, hermano. Digamos que los festivos peca un poquito más. Entonces, 2,000. Hermanos, hermanas, adolescentes, es preocupante. Suena hasta jocoso el tema, pero es preocupante. Pecamos y pecamos y pecamos y pecamos y pecamos. Pero la Biblia dice que somos libres del pecado, lo acabamos de leer. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces, ¿somos libres del pecado o no somos libres del pecado? Quiero decir lo siguiente. Nosotros, en el momento en que creemos en Jesucristo, somos libres de la consecuencia del castigo por el pecado. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Listo, pastor. Yo ya creí en Jesús, ya no me condena esto. Vamos a divertirnos, vamos a desordenarnos. Hay una creencia fuerte con eso en algunas congregaciones. Hay sectas que enseñan que si tú eres salvo, hoy, mañana y de ahí en adelante puedes hacer lo que quieras porque vas a poder desordenarte. Pues tampoco, no es así. Lo que Pablo está diciendo es, una persona que no tiene a Cristo vive en un estado permanente de condenación como consecuencia de su pecado. Pero en el momento en que cree en Cristo, ese estado de condenación es anulado de su vida, ya no es condenado. Y a cambio de ello, comienza una vida de perfeccionamiento, de santificación. Es decir, comienza un abandono permanente, constante, creciente del pecado. Lo vas abandonando. Debe ser un cambio radical, debe ser un cambio pleno, completo. Pero mientras estemos en este planeta, seguiremos cometiendo errores. Es una realidad. Solamente habrá un perfeccionamiento total cuando estemos con Él allá. Mientras estemos aquí, estamos sujetos a esto. Por esto,
Pablo, Pedro, Juan, Santiago, cada apóstol que enseña las Escrituras, el mismo Señor Jesucristo hace una pelea frontal contra el pecado. La Biblia dice: el que robe, no robe más. El que mienta, no mienta más. Hagan morir en ustedes las obras de la carne. No desobedezcan, no fallen, no cometan más inmoralidad. Dice la Biblia: es la voluntad de Dios vuestra santificación. Es decir, hay una permanente invitación a no pecar. Pero la Biblia dice: pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo ideal? Que no pequemos. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Eso es lo ideal. Qué bonito fuera, hermanos. Eso sería algo fabuloso. Hombres santos, mujeres santas. Pero como la Biblia sabe, la palabra de Dios nos muestra, Dios sabe que aún estamos propensos a fallar, nos abre la posibilidad para buscar el perdón de Dios en Jesús. Ahora, si usted conoció de Jesús o cree que lo conoció, pero su vida no comienza a cambiar, la pregunta es: ¿realmente lo conoció? No, es que yo creo en Jesús, pero aún hago esto, hago aquello, yo vivo así, de esta manera, yo de vez en cuando voy a la iglesia, me congrego, yo oro en la casa, yo leo la Biblia, pero también hago esto y esto otro. ¿Realmente conoció a Jesús? ¿Realmente lo conoció? Por eso Pablo dice: si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Porque si tienes la experiencia de conocer a Dios, pero tu vida no da un giro, giro, entonces no lo has conocido. No lo has conocido. Tuviste la experiencia de conocer una iglesia. Tuviste la experiencia de conocer personas que te orientan sobre Dios. Tuviste la experiencia de conocer un camino que facilita tu vida, pero no has tenido la experiencia de conocer profundamente a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Por eso escriba, por favor, letra A: debemos estar libres del pecado. Jesús nos libra del pecado. Y aquí tengo un par de textos bíblicos que me parecen fabulosos. Estad pues, mire lo que dice Gálatas 5:1, estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo está diciendo a los Gálatas: Jesucristo les dio libertad, los hizo libres, no vuelvan a ese yugo. Hermanos, mi hermano y yo, estando muy pequeñitos hace muchos años, teníamos una jaula y en la jaula un pajarito. Y un día nos llenamos de valor. Vamos a hacer lo correcto. Vamos a abrir la puerta a este pájaro y que se vaya. Y le abrimos la puertica y el pajarito inmediatamente voló fuera de la jaula. Yo no recuerdo bien si lloramos ese día, porque pues había que desprenderse de la mascotica. A los 15, 20 segundos el pajarito volvió a la jaula y se volvió a encerrar en la jaula del sol. Nosotros celebramos. Ay, mire, es que nos quiere mucho. No se quiere ir el pajarito. Qué alegría. Hermanos, a muchos de nosotros nos pasa eso en Cristo. Él viene y nos abre la jaula, nos saca de ahí y a los 20 segundos volvemos a él. Pablo está diciendo: Él los libera y nosotros corremos a esclavizarnos. Tengo algunos amigos que trabajan en el IMPEC. Uno de ellos me contó que hay varios, con mucha frecuencia, hay reclusos que una vez están cerca de cumplir su condena, hacen alguna fechoría dentro de la cárcel para persistir ahí, para seguir en la cárcel. Uno de ellos le contó a un amigo mío que apenas terminara su condena, estaba a días, salía, buscaba algún trabajo que hacer, le daban una plata y volvía rápidamente a la cárcel. ¿Por qué lo hace?, le preguntaron. Y él dijo: ya tengo mis años, ¿quién me va a dar un trabajo? ¿Quién me va a dar un trabajo? En cambio, aquí en la cárcel tengo comida, tengo techo y tengo quien me cuide.
Entonces prefieren quedarse en la cárcel. Mire, hermanos, muchos de nosotros preferimos la cárcel. Hay gente más esclavos que estos reclusos que vimos en el video. Aunque no carguen cadenas visibles, son tan esclavos o somos más esclavos que ellos. Juan 8:36, léalo conmigo por favor, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A usted no lo va a liberar un hombre. A usted no lo va a liberar ponerse la Biblia en el pecho, como algunos enseñan. A usted no lo va a liberar una práctica pseudo espiritual. El único que nos hace libres es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Señor, no vuelva atrás. Hombres, si fueron libres del alcohol, no vuelvan al alcohol. Si fueron libres de la inmoralidad, no vuelvan a la inmoralidad. Si fueron libres del cigarrillo, no vuelvan al cigarrillo. Damas, si fueron libres de la mentira, del chisme, de la grosería, no vuelvan allá. Si fueron libres de la inmoralidad, no vuelvan allá. Si fueron libres de los vicios, no vuelvan allá. No volvamos a lo malo. Ya Él nos liberó. Mantengámonos en esa libertad. Insistamos en caminar con Dios como corresponde. Y si no has podido abandonar algo, revisa si es que realmente no has creído en Jesús como corresponde y estás luchando en tus fuerzas, no en la fuerza que Dios te da para enfrentarlo. ¿Saben qué quiero decirles aquí? Quiero decirles que definitivamente muchos de nosotros no hemos avanzado más porque no hemos aceptado como corresponde estas verdades. Por eso la letra B, escriba por favor, somos libres de la muerte. Somos libres de la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, léalo conmigo por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿cómo? Así estábamos, hermanos. Esa era nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 4 al 6 dice: pero Dios, esa era nuestra condición, pero Dios interviene, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice la palabra aquí? Está diciendo que nuestra condición era la de una entera perdición, condenación, era la misma muerte, pero Dios vino y nos resucitó. Él fue el que intervino, no fue usted, no fui yo, no fue nuestra decisión, fue la obra preciosa de Dios que vino y nos buscó, vino y nos rescató. Un hombre estaba a punto de suicidarse, estaba con su cuchillo, escuchó una predicación a la distancia, corrió donde el pastor que estaba predicando, entregó su vida a Cristo ese día, comenzó su vida cristiana, se bautizó, se volvió líder de la iglesia y con el paso de los años se volvió pastor. Un día la secretaria de la iglesia entró a la oficina del pastor y el pastor se había puesto una cuerda en el cuello y se ahorcó con la cercha de la oficina. Es decir, aplazó su suicidio. ¿Cuántos años? 20, 30 años lo aplazó, pero terminó suicidándose. Mire, hermano, yo no vengo a decirle aquí si el hombre se fue para el infierno, se condenó, se salvó, si era cristiano, no era cristiano. Complicado juzgar eso, complicado. Lo evidente, pues es evidente. Pero yo quisiera resaltar de la historia triste que le estoy contando, el hecho de que Dios nos llamó a mantenernos en su camino, expectantes, esforzados por persistir en su libertad y no volver atrás. Estoy diciéndole con esto que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y los que han visto documentales sobre esos leones saben que esos leones se sientan a esperar cuántas horas a atacar a su presa. Horas y horas. Horas y horas esperando en qué momento atacar. El enemigo está esperando como león rugiente la oportunidad para atacar. Vale la pena persistir en nuestra libertad en Cristo Jesús. Por eso, un tercer punto, en Cristo cumplimos la ley. Y aquí hay unas frases de Pablo bastante, no sé si confusas, pero por el estilo gramatical que usa Pablo, amerita de una especial lectura. Versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uy, pastor, está como complejo. Voy a leérselo en la NTV y van a ver cómo nos da luz sobre esto. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Nosotros somos débiles. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Intento explicárselo con las siguientes palabras. Dios provee la ley como el mecanismo para que por ella durante un tiempo la humanidad fuera regida, pero consciente de que la ley no alcanzaría, no tendría la suficiente potestad, fuerza para salvar a alguien. La ley lo que hacía era sopesar los errores de cada uno y pagarle de acuerdo a sus errores. La ley compensaba. Este se portó mal, este es el pago, este es el castigo. Para eso fue la ley. Pero lo que estaba haciendo la ley era preparando el camino para que un día viniera Jesucristo el Salvador. Y ahora todo lo que nosotros le faltamos a la ley en Cristo es pagado, es saldado. Y en Jesucristo ahora sí podemos ser salvos. Lo que la ley no logra, en Jesucristo lo logramos. Cuando hablo de ley, hablo de la ley a la luz de las verdades bíblicas, lo que enseña la palabra sobre la ley de Dios. Por eso dice la Biblia, y lo leímos en la NTV, se cumplió la exigencia justa de la ley. Es decir, la ley no era mala, era apenas correcta, justa, era lo lógico, era lo que Dios estableció. Y Dios dijo en la ley, esto es el pago para tales personas en el caso de que cometan tales errores. Y así se saldarán sus deudas. Pero en Cristo Jesús pasa lo que la ley no logró, es obtener la salvación. Miren, hermanos, tiene que ser para nosotros todo un motivo de celebración creer en Jesús y que en Jesús tengamos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué pecados? Pasados, presentes y futuros. Jesús murió por los pecados que cometiste antes de hoy. Jesús murió por los pecados que cometas hoy y Jesús murió por los pecados que cometas mañana. Jesús murió por los pecados de los que estuvieron antes de él, por los que estaban con él y por los que están delante de él. Jesús murió por el pecado de toda la raza humana, pero solamente alcanzará su perdón a los que crean en él. Espero hacerme entender. Él murió por todos, pero al final, ¿quiénes tendrán acceso a ese perdón? Los que crean en él, los que crean en él. Es un poder tan gigantesco que la Biblia dice que ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya no hay necesidad.
Ya no tienes que matar una oveja, un buey como se mataban antes. Ya no hay que hacer un poco de cosas para sacrificar el cuerpo como hacen los que se laceran para buscar el perdón. No. Si tienes que hacer algo por sacrificio en la iglesia, estás desviado en tu intención o por lo menos en tu acción, porque con el Señor no necesitas más sacrificios. El sacrificio de Jesús es suficiente. Por eso escriba, por favor, Él nos libra del dominio del pecado. Nos libra del dominio del pecado. Y en la letra B, en Jesús se cumplió lo que la ley exigía. En Cristo Jesús se pagaron tus deudas espirituales con Dios. Hay uno por un momento piensa en esa gente que ha sido completamente mala toda su vida, pero entrega su vida a Jesús y viene el perdón y todo queda borrado, todos sus pecados son borrados. En cambio otros con una vida muy correcta, de pronto por supuesto sin querer en Dios, al no tener el perdón del Señor, no hay esperanza para ellos. Les puedo mostrar algo que a mí me llena de emoción, me llena de alegría, me arrancó lágrimas en estos días viéndolo y anoche lo preparamos para mostrarles. Miren lo que pasa con esos reclusos que están todos encadenados. Mírenlo por un momento, por favor. ¿Les digo algo? Mientras viene el grupo, por favor. Muchos de esos reclusos que no se les acabó la condena por volverse cristianos, muchos de ellos son más libres que muchos que están afuera de la cárcel. Son más libres. Porque están pagando la culpa de sus faltas ante la ley civil, pero ante Dios ellos ya son libres. O sea que pueden haber muchos esclavos que aunque no están en la cárcel, están mucho más en prisiones que ellos mismos. Y ven cómo cantan. Los ven cantando. ¿Por qué cantarán así? Celebrando el hecho de que el Señor los haya liberado. Por eso yo les animo a cantar de esa manera. No les hablo de saltar y gritos, a menos que lo quiera hacer. Nadie le va a decir que no lo haga. Le hablo de ponerle todo el corazón a lo que le canta el Señor. Estar aquí es evidencia de tu misericordia por nosotros. Los que estamos aquí somos el resultado de tu bondad y misericordia preciosas. Estamos aquí por tu plan maravilloso, por tu gran y maravillosa voluntad. Por el acto de amor de Jesucristo en la cruz, quien murió para salvarnos, quien derramó hasta su última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados. Cristo, gracias por pagar nuestra deuda, por cumplir la exigencia de la ley. Muchas gracias.
otra manera y no la habrá nunca. Solo a través de ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Queremos entender más y mejor este sacrificio en la cruz, en favor nuestro, a favor de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Padre, si alguno aquí hoy tiene temores, dudas de su fe en ti, de si lo ha alcanzado o no el sacrificio de Jesús, hoy te pido confirmes de tu salvación en la vida de ellos, confirmes eternidad en el corazón de mis hermanos, mis hermanas. Pedimos tu ayuda, Señor. Si alguien está en esta mañana, en este lugar, y no ha tenido la experiencia de un arrepentimiento sincero, de pedirle perdón a Dios, de estar convencido de que este regalo hermoso de la vida eterna es para usted, también le invito a repetir estas palabras conmigo. Diga: Señor, Dios de bondad y de amor, te pido perdón. Perdón que puedo hoy obtener a través de Jesucristo y su sacrificio. Te pido me hagas tu hijo, me des la bendición, el regalo precioso de la vida eterna, porque creo en Jesús como el Salvador de mi alma. Pido reconciliación contigo y que a partir de ahora sea para mí real la promesa del Espíritu Santo, la verdad de hacer parte de la iglesia y la bendición de romperse de sobre mí la condenación a causa del pecado en mi vida. Te doy muchas gracias, Señor, y te adoramos. Padre bueno, pedimos para todos tu ayuda y que esto se vuelva una realidad en nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.